Hola. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Tenía la cámara apagada, no me había dado cuenta. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, Buen día. ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola. Hola, hola. Bueno, vamos a esperar un ratito a ver si se suman algunos chicos. Mientras tanto, como siempre, vayamos viendo alguna duda, alguna consulta, algo que les quedó pendiente, algo que estuvieron resolviendo y no supieron. ¿Se acuerda con lo que estuvimos trabajando en la última clase, el último tema que vimos? Sí, con continuidad. Continuidad de una función en un punto. Continuidad. Entonces habíamos dicho que una función podía tener lo que denominamos punto de discontinuidad. Punto de discontinuidad. Nosotros tenemos que asociar el concepto de continuidad a que podíamos trazar la gráfica sin levantar el lápiz del papel. Pero hay veces que la gráfica se rompe. O se interrumpe, mejor dicho. Habíamos visto dos tipos de que se nos podían presentar dos tipos de discontinuidad que eran evitable e inevitable. ¿Cómo asociamos la gráfica de una función que tiene una discontinuidad evitable? Es que ahí la gráfica es como que si tendría un agujero, tendría un agujerito. En el caso, la discontinuidad es inevitable cuando la gráfica se rompe, presenta un salto. Habíamos dicho que la discontinuidad era evitable si la función en ese punto tenía límite y era inevitable si la función en ese punto no tenía límite. Eso, bueno, a recontra grandes rasgos de todo lo que estuvimos trabajando. Y bueno, vamos a ver algunos ejercicios que por ahí quedaron pendientes. A ver, esperen un cachito que los busque. Ustedes ven esta pantalla, ¿no es cierto, chicos? Sí, profe, se ve. La vemos, perfecto. Bueno, de esto no había mucho nada, ¿no es cierto? De esta práctica, No, nada. nada. Bueno, vamos a hacer algunos porque la práctica es larga y por otro lado está toda resuelta y la presentamos, no sé si la vieron, está toda la práctica resuelta. Bueno, ¿qué nos dice? De la gráfica de f, exprese los números en que f, o sea, la función, es discontinua y explique por qué. Para cada uno de los puntos indicados en el inciso A, determine si f es continua por la derecha o por la izquierda o ninguno de los dos lados. Bueno, esto no le damos a dar mucha bolilla a esto. Continua por la izquierda. Vamos a ver si entendemos mejor el concepto de continuidad, discontinuidad. Siempre los puntos de discontinuidad los buscamos en el eje X. O sea, ¿para qué valor de X la gráfica presenta discontinuidad? Bueno, ¿cuáles son esos puntos, chicos? Vamos de izquierda a derecha. ¿En qué punto la gráfica presenta discontinuidad? En el -4. En el -4. ¿Por qué? Porque hay un agujero en el -4. Sí. ¿Sí? ¿Cómo es esta discontinuidad? ¿Evitable o inevitable? Evitable. Evitable. ¿Por qué? Y porque si nosotros completamos con un agujerito ahí, ese agujerito lo completamos, o sea, asignamos el valor del límite, la podemos evitar. O sea que ahí tenemos una discontinuidad evitable. ¿Dónde más se rompe o se agujerea la gráfica? En -2. Sí. Pero acá, ¿qué vemos en el -2? Que si me acerco a -2 por la izquierda, la función se acerca a un valor, y si me acerco a -2 por derecha, la función se acerca a otro valor, o sea que acá no existe el límite. No existe el límite. Es No inevitable. existe.
Claro, no existe el límite. ¿Mm? Por lo tanto, la discontinuidad es inevitable. ¿Dónde más? En 2. En 2. Acá lo mismo. ¿Mm? Acá tenemos un salto, parecido a lo que pasó en -2. Cuando la gráfica tiende a 2 por izquierda, la función se aproxima a un determinado valor. Cuando la gráfica tiende a 2 por derecha, el límite es otro. O sea que acá tampoco existe el límite. ¿Por qué? Porque los límites laterales son distintos. No existe el límite. Por lo tanto, la discontinuidad es inevitable. Y lo mismo pasa en el -4. Lo mismo pasa en el -4. Tenemos que la gráfica se rompe, no existe el límite, o sea que acá hablamos de discontinuidad inevitable. ¿Esto está entendido? Entonces, cuando tenemos un agujero, la discontinuidad es evitable. Cuando la gráfica se rompe, la discontinuidad es inevitable. ¿Se acuerdan, chicos? En el 2 y en el 4. En ambos casos la discontinuidad es inevitable, pero le habíamos puesto distintos nombres. ¿Por qué distintos nombres? Porque en el 2, vieron que la gráfica se rompe, pero nosotros pasamos desde este punto a este punto. O sea, hay un salto ahí. En cambio, en este caso, pasamos desde este valor hasta el infinito, porque esto acá sigue, sigue, sigue y sigue. ¿Se acuerdan que le pusimos nombre distinto a esto? A esta le poníamos... De salto acotado y acotado. salto no acotado infinito. Muy bien. Esto es de salto acotado, porque va de acá hasta acá, uno puede decirlo. En este caso es de salto no acotado o infinito. Salto no acotado o infinito. Si me acuerdo de salto acotado, salto no acotado es lo mismo. En -2, ¿qué tipo de discontinuidad tenemos? Acotado. Claro, es de salto acotado. Bueno, ¿este análisis está claro, chicos, a partir de la gráfica? Sí. Bien. Acá dice, de la gráfica de G, exprese los intervalos en los que G es continua. Bueno, un poquito seguimos con lo que estábamos trabajando. Acá la gráfica es continua de -4 a -2. Ahí la gráfica es continua. ¿Sí? Pero ¿cómo expresamos este intervalo? En -4. ¿Lo podemos incluir al -4? Sí, porque ahí hay función. ¿Estamos? O sea que es continua desde el -4 hasta el 2, pero fíjense que en el 2 hay un salto. Entonces en el 2 no lo podemos incluir dentro de ese intervalo. Por eso lo ponemos entre paréntesis. ¿Cuál es otro intervalo de continuidad? Del Del -2. -2 hasta el 2. En todo este intervalo la función es continua. ¿Incluimos los intervalos en ese caso, chicos? No. No, porque no hay función. Entonces de -2 a 2 y lo tenemos que poner entre paréntesis. ¿Dónde más es continua, dirían ustedes? Del 6 al 8. Vamos, sí, es cierto eso, pero vamos de izquierda a derecha. Seguimos. Del -2 hasta el 4 también. Del -2 hasta el 4 también. ¿Del 2 hasta el 4 sería, profe, o del -2? No, del 2, del 2. Ah, sí. Del 2, y en el 2 sí lo podemos incluir. Del 2 hasta el 4.
¿Dónde más? Del 4. Del 4 al 6. Del 4 al 6. Sin incluir, del 4 al 6. Y por último, hay otro intervalo donde es continua, que es desde el 6 al 8, en este intervalo, y ahí tampoco podemos incluir a los extremos porque la función no está definida en los extremos, o sea, tiene un hueco, o sea, no es continua la función en los extremos. Así que bueno, esos son los intervalos en los que G es continua. En algunos casos podemos incluir el extremo, como en este caso, porque tenemos un punto lleno. Acá también tendríamos un punto lleno, tiene imagen, pero la imagen no coincide con el límite. Entonces no lo podemos incluir. Porque para que sea continua tenía que tener imagen, tenía que tener límite y tenían que ser iguales. Bien. Trace la gráfica de una función f que sea continua, excepto para la discontinuidad indicada. Discontinua, pero continua por derecha en x igual a 2. ¿Cómo sería una gráfica que es discontinua, pero continua por derecha en x igual a 2? Bueno, entonces nos vamos al 2. Cada uno puede crear su propia gráfica. Nos vamos al 2. En el 2 tiene que ser discontinua, pero tiene que ser continua por derecha. O sea que a 2 le asignamos un valor, cualquiera. Entonces, en este caso, ahí tenemos el caso de una gráfica que es discontinua en 2, porque se rompe. Pero si yo voy de 2 para la derecha, si arrancamos del 2 para la derecha, en el 2 la función tiene imagen, tiene límite cuando x tiende a 2 por derecha y son iguales. Entonces, ese es el caso de una función que es discontinua en 2, pero es continua por derecha. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Vamos a ver el B. ¿Qué nos está pidiendo? También que inventemos una gráfica que tenga discontinuidades en -1 y en 4. O sea que en -1 y en 4 tiene que ser discontinua. En -1 y en 4. Pero continua por la izquierda en -1. Entonces, el -1 tiene que tener un valor y la función tiene que acercarse a ese valor, tiene que tener límite ese valor. Y por derecha en 4, o sea que en 4 también tiene que tener un valor y la función tiene que tener límite. Y entre el 1 y el 4, bueno, que haga lo que quiera. Acá tenemos punto vacío, acá tenemos punto vacío. Entonces, ¿es discontinua en -1? Sí, pero por la izquierda, la imagen coincide con el límite. Por lo tanto, es continua por izquierda en -1. En 4 es discontinua, pero la imagen coincide con el límite cuando x tiende a 4 por derecha. Entonces es continua por derecha. Acá este concepto de discontinuidad removible, nosotros lo llamamos discontinuidad evitable. Esto lo tendríamos que haber cambiado y, bueno, se nos pasó. Entonces también vamos a inventar una función que tenga una discontinuidad evitable en 3 y una discontinuidad de salto en 5. Cuando decimos de salto, acá faltó poner de salto acotado. De salto acotado, para que se entienda mejor. Entonces, en 3 y en 5 hay discontinuidad.
pero en 3 es de salto, perdón, es evitable. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí tiene un agujero. La gráfica tiene un agujero. Y en el 5 tiene salto acotado. Entonces puede ser que haga así y puede ser que haga así. Obviamente no es la única. ¿Estamos? Entonces, en 3 tenemos que esta función tiene límite cuando x tiende a 3. En 5 no, porque los límites laterales son distintos, pero son finitos. Por lo tanto, ahí tenemos una función que tiene discontinuidad evitable en 3 y discontinuidad de salto acotado en 5. ¿Está claro, chicos? Esto acá es muy jodido. Yo lo entiendo. Bien, perfecto. A ver, use la definición de continuidad y las propiedades de los límites para que la función es continua en el número dado. Vamos a hacer uno de estos acá porque son medios aburridos estos ejercicios. ¿Cuál era la definición de continuidad? ¿Cuál era la definición de continuidad? Tenían que verificarse 3 condiciones. ¿Cuáles eran esas 3 condiciones? Tiene que tener imagen. La imagen, límite, y la imagen igual al límite. Perfecto. Tiene imagen. Tiene límite. Y la tercera propiedad es que sean iguales. ¿Cómo lo vemos eso? Por ejemplo, en esta función, tenemos que ver si en A igual a 1 es continua. Entonces, primero vamos a ver si tiene imagen. Primero vamos a ver si tiene imagen. ¿Qué hacemos? Y evaluamos la función en 1. La imagen de h la evaluamos en 1. Esto acá me queda 2 por 1, menos 3 por 1 al cuadrado, sobre 1 más 1 al cubo. Bueno, 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, o sea que arriba nos da menos 1, abajo nos da 2, o sea que la imagen es menos 1/2. Tiene imagen. ¿Qué habría que hacer ahora? Calcular el límite. ¿Cuánto es el límite cuando h tiende a 1? Tenemos que hacerlo en este punto. Bueno, no, perdón. Cuando t tiende a 1, perdón, cuando la variable independiente es t. Entonces le calculamos el límite. ¿Cuál es el procedimiento que hacemos al iniciar un cálculo de límite? Hacemos la sustitución directa. O sea, a t lo reemplazamos por 1. ¿Qué me va a dar? 2 por 1, 2, menos 1 al cuadrado es 1. O sea, acá, bueno, por 1, acá por 1 al cuadrado, sobre 1 más 1 a la 3. Bueno, esto acá también me da 1/2. Cuando hacemos tender t a 1, t se aproxima tanto al 1 como podemos imaginar, entonces hacemos la sustitución directa. Acá que vemos que la imagen es igual al límite, los dos valen menos 1/2, por lo tanto es continua en a igual a 1. Es continua en a igual a 1. Y el otro es igual. Tenemos que reemplazar primero x por menos 1 y después hacemos el límite y también nos va a dar iguales. Seguimos. ¿Cómo se llamaban estas funciones, chicos, que vamos a ver ahora?
Por ¿Cómo tramo. estamos? Claro. Acá tenemos varias funciones definidas por tramos. Entonces vamos a ver si cuando hacemos la gráfica de esta función nos queda que es continua o no, si se rompe o engancha un tramo con el otro. Bueno, vamos a ver cómo era esto. De paso repasamos un poco de funciones definidas por tramos. Voy a hacer la gráfica acá. No. Me conviene hacerla un poquito más acá. Esta función nos dice que para los x menores que 3 le corresponde esta ley. Para los x menores que 3 le corresponde esa ley. ¿Cómo graficamos menos 1 más x? ¿Qué es esto, chicos? Menos 1 más x. ¿Cómo la graficamos? Esto es una recta. Esto es una recta. Donde la ordenada del origen es menos 1. Y la pendiente es 1. ¿Cómo graficamos pendiente 1? 1 para el costado, 1 para arriba. ¿Estamos? O sea que ahí tenemos la recta. Pero eso sirve para x menores que 3. Bueno, me quedó mal la recta. ¿Cuánto vale esta función en las cercanías del 3? ¿Cuánto vale esta función en la cercanía del 3? Y venimos y reemplazamos x por 3. Me queda menos 1 más 3, 2. O sea que esta función en el 3, en particular en el 3, ¿por qué? Porque x es menor o igual que 3, vale 2. A la derecha del 3, si x es mayor que 3, la función vale 2 menos x. ¿Cómo graficamos la función 2 menos x? Ordenada 2, ordenada al origen, y pendiente menos 1, o sea, 1 para la derecha y 1 para abajo. Acá vemos que si nosotros seguimos esta recta, acá no engancha en el 3. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, chicos? Y si x vale 3, acá es 2 menos 3 menos 1, o sea que en realidad viene para acá abajo. Entonces graficamos la recta. Pero toda esta parte que yo grafiqué acá no va. Esto no va. Porque eso es solamente para los x mayores que 3. Bueno, me quedó más o menos la gráfica. Ahí está. Entonces esa es la gráfica de la función. ¿Por qué es discontinua en x igual a 3? Porque tiene un salto. Claro, ¿qué no tiene? Tiene un salto, no tiene límite. No tiene límite. ¿Estamos? Sí. Entonces discontinua.
Tiene imagen, pero no tiene límite. Bueno, me quedó abajo esto, chicos. Bueno, los otros quedan para ustedes, son más o menos todo parecido. Ustedes traten de hacerlo, ¿no es cierto? Y después corroboran con lo que está hecho. ¿Mm? Bueno, y el ejercicio 6 nos dice, ahora no tenemos la gráfica, sino que tenemos la fórmula. Tenemos la fórmula. Dadas las siguientes funciones, determine para qué valores de x son continuas. ¿Para qué valores de x son continuas? Si existen puntos de discontinuidad, determinar si son o no evitables. Si son o no evitables. En caso de discontinuidad evitable, redefinir la función para que sea continua. Bueno, atenti con esto, chicos. Atenti con esto. Vamos al primero. La función es una división. La función es una división. Entonces hay que estar alerta, hay que estar atento cuando la función es una división. ¿Qué no puede pasar? Lo que no puede pasar es que lo de acá abajo sea 0. ¿Estamos? El denominador no puede ser 0. Porque dijimos eso de que la división por 0 no existe. Entonces, vamos a sacar para qué valores sí es 0. En esos puntos la función no existe, no tiene imagen. Por lo tanto, ahí vamos a tener los puntos de discontinuidad. Los puntos de discontinuidad son los valores de x que anulan el denominador. Los valores de x que anulan el denominador. Entonces vamos al denominador y lo igualamos a 0. Acá habría que poner distinto de 0. El denominador no puede ser distinto de 0. Entonces averiguamos los valores que lo hacen 0. ¿Cómo sacamos los valores de x de acá, chicos? Es una cuadrática, entonces lo sacamos por resolvente. O recordar el método rápido. Se puede. ¿Se acuerdan cuáles son las raíces por el método rápido? 1 y menos 3 me dio. 1 y menos 3. Perfecto. ¿Recuerdan qué era? Todas las clases lo decimos. 1 por menos 3, menos 3. Si las multiplico me dan C. 1 menos 3 me da menos 2, me tiene que dar el opuesto. ¿Estamos? O sea que venimos bien. ¿Sí? Si las multiplico me tiene que dar C. Si las sumo me tiene que dar el opuesto de B. Entonces con eso a veces nos permite sacar las raíces sin resolvente. ¿Estamos? O sea que, ¿qué podemos decir? Que esta función es continua, excepto si x es igual a 3 o si x, no, perdón, a menos 3 o si x es igual a 1. Porque en estos puntos la función no existe. ¿Por qué no existe? Porque nos anula el denominador. ¿Estamos? Nos anula el denominador. Entonces, en esos puntos, la función no existe. ¿Está? Entonces, ¿qué habría que hacer ahora? Y habría que ver si la discontinuidad es evitable o inevitable en 1
y en menos 3. Habría que ver si la discontinuidad es evitable o es inevitable. ¿Cómo lo hacemos eso, chicos? Graficando. ¿Eh? Graficando. No. Podríamos hacerlo, pero nos va a costar mucho. ¿Cómo sabe cuándo la discontinuidad era evitable? Ah, cuando tiene límite. Cuando tiene límite. Entonces, vamos a ver qué pasa en 1. Vamos a analizar qué pasa en 1. ¿Tiene límite? Entonces tenemos que hallarlo. Tenemos que hallar el límite. Para saber si la discontinuidad es evitable o inevitable, tenemos que hallar el límite. ¿Cómo hacíamos acá? La sustitución directa, 1 menos 1, 0. Y abajo ya sabemos que el 1 nos hace 0, porque lo sacamos por la resolvente. O sea, 1 al cuadrado es 1, más 2 por 1, 2, 1 más 2, 3, menos 3, 0. O sea, eso ya lo sabíamos. Esto es indeterminado. Seguimos. Seguimos. Vamos a tratar de romper esa indeterminación. ¿Cómo hacíamos para romper la indeterminación cuando abajo teníamos una cuadrática? Bueno, lo factoreamos a partir de sus raíces. Esto es x menos 1, x menos menos 3 es x más 3. Simplificamos, simplificamos. Queda un 1 arriba. X tiende a 1, 1 más 3, 4. O sea que tiene límite. En las cercanías del 1, la función vale un cuarto. O sea que la discontinuidad es evitable en ese punto. Porque existe el límite. La discontinuidad es evitable. Hacemos lo mismo en el otro punto. En x igual a menos 3. Vamos a ver qué pasa en x igual a menos 3. Entonces calculamos el límite. En el otro punto. ¿Se entiende, chicos, lo que estamos haciendo? ¿Mazo? Reemplazamos x por menos 3, menos 1, menos 4. Abajo ya sabemos que nos va a dar 0, porque menos 3 era raíz. ¿Y cuánto nos daba menos 4 sobre 0? ¿Se acuerdan de la clase pasada que empezamos a trabajar este concepto de la división por 0? Un número que tiende a 0. Dijimos que esto era... ¿Infinito? Infinito. Infinito. Podríamos poner un menos infinito, pero podríamos poner un menos infinito. Yo no pondría nada. Se me va al infinito. Habría que analizar un poco más el denominador para ver. O sea que si se me va al infinito la función, quiere decir que no existe el límite. Entonces, si no existe el límite, la discontinuidad es inevitable. La discontinuidad es inevitable. ¿Sí? Bueno, ¿cómo terminamos el ejercicio? Y hay que curar. Hay que curar la función cuando la discontinuidad es evitable. O sea, tratar de que la función sea continua en 1.
la función sea continua en 1. Entonces, ese proceso es lo que vamos a llamar la redefinición. Redefinición. Curamos la función, la vamos a sanar en el punto donde la discontinuidad es evitable. ¿Cómo? Bueno, la función que teníamos era, ¿cuál era la función? Ese cociente, esa división, x menos 1 sobre x cuadrado más 2x menos 3. Pero esa función no se la podíamos aplicar a cualquier valor de x. Dijimos que a 1 y a menos 3 no se la podemos aplicar. O sea que esto vale si x es distinto de 1 o x es distinto de menos 3. Podríamos decir, para todo x, tal que x es distinto de 1, x es distinto de 2. Ese signo matemático es para todo. Entonces lo decimos así. Para todo x, tal que x sea distinto de 1 o x sea distinto de menos 3. Pero si x es igual a 1, la podemos curar. ¿Cómo? Le asignamos el valor del límite, que en este caso es 1/4. Entonces ahí esta discontinuidad que es evitable la pudimos salvar. Redefinimos la función y salvamos un punto de discontinuidad. ¿Se entiende, chicos? Más o menos. Sí, y ponerle en este caso tendremos que poner que en menos 3 es inevitable y nada más. No. La redefinición es solamente en el caso de que la discontinuidad es evitable. Vamos a hacer otro ejemplo para confirmar todo esto que aprendimos. Bueno, ¿Puedo borrar la pantalla, chicos? sí, por mí sí. ¿El resto de los chicos? ¿Sí? Sí, sí. Va. Si se quedan con las dudas, lo aclaran porque esto es bastante importante, nosotros le damos bastante importancia a todo esto. Vamos a ver el B. Vamos a ver el B. Entonces, ¿cómo es la función? Un cociente. Entonces hay que estar atento. Arriba tengo x cuadrado menos 4x menos 5. Abajo tengo 2x menos 10. ¿Cómo hago para sacar entonces los puntos que los llamamos los puntos de discontinuidad? ¿Cómo los sacamos? Y 2x menos 10 igual a 0. O sea, los puntos de discontinuidad son los puntos que anulan el denominador. Siempre. O sea que 2x es igual a 10. Acá me queda una ecuación que es simple, no es cuadrática. X es igual a 5. O sea que vamos a tener solamente un punto de discontinuidad. ¿Cómo saber si es evitable? O sea, si la función ahí se agujerea o si es inevitable. La función ahí se rompe. ¿Está? Tenemos que calcular el límite. Si existe el límite es evitable. Si no existe el límite es inevitable. En este caso tenemos un solo valor que nos anula el denominador. Entonces calculamos el límite. ¿Menos 10? ¿Perdón?
¿No sería menos 10 abajo? Es cierto. Bueno, sustitución directa. 5 al cuadrado, 25. 4 por 5, 20. 25 menos 20, 5. Menos 5, 0. Sobre 2 por 5, 10, menos 10, 0. 0 sobre 0, indeterminado. Hay que romper esta indeterminación. Esto va a tener resultado. ¿Cómo hacemos para resolver este límite? ¿Qué tenemos en el numerador? Una cuadrática. La vamos a tener que factorear, transformarla en producto. Necesitamos las raíces. ¿Cuáles son? 1 y menos 5. 1 y menos 5. A ver si estamos de acuerdo. 1 por menos 5, menos 5. 1 menos 5, menos 4. No, porque queremos que sea más 4. Entonces, menos 1 más 5. ¿Estamos? Cuando lo sumás, te tiene que dar el opuesto de B. ¿Está claro? Sí, sí. Entonces, si las raíces son menos 1 y 5, ¿cómo me queda factoreado? X menos menos 1, o sea que X más 1. Y x menos 5. X menos 5. Muy bien. ¿Qué hacemos abajo? ¿Queda igual? No, porque Un si factor común. factor común, sacamos el 2 factor común. ¿Factor común de quién? ¿Qué me queda? X menos 5. X menos 5. X menos 5. Ahora podemos simplificar el X menos 5 con el X menos 5. ¿Estamos? Y hacemos la sustitución directa. 5 más 1, 6. Sobre 2. ¿Qué es 3? ¿Qué ponemos acá? ¿Tiene límite entonces? Evitable. Claro. La discontinuidad es evitable. Porque tiene límite. Entonces, esa función tiene un único punto de discontinuidad, que es 5, pero en ese punto la discontinuidad es evitable. Entonces, ¿cómo la vamos a sanar? Redefiniendo la función. Redefiniendo la función. O asignándole el valor del límite. Exactamente, muy bien. Redefinimos la función. Eso está muy bien lo que dicen. Entonces, ¿cómo se redefine? Bueno, esta fórmula, la fórmula que teníamos, x cuadrado menos 4x menos 5 sobre 2x menos 10, yo se lo puedo aplicar para todo x, tal que x sea distinto de 5. Recuerden que ese símbolo matemático es para todo. Entonces, esta fórmula se la puedo aplicar para todo x, tal que x sea distinto de 5. Ahora, si x es igual a 5, yo le puedo asignar un valor. ¿Qué valor le vamos a asignar? 3. 3, que es el valor del límite. Entonces, esta función que está en negro tenía un punto de discontinuidad. Esta ya no lo tiene. La sanamos, esa discontinuidad. ¿Por qué? Porque le asignamos al punto de discontinuidad que era evitable el valor del límite. Vamos a hacer el D.
¿Les parece? Bueno, Vale. Pero lo van a hacer ustedes, chicos. Lo van a hacer ustedes y me van a ir diciendo. Va, pero por ahí es complicado por el micrófono y todo lo demás. Va, vamos a hacer el D. Pero yo los espero a que ustedes canten los resultados. Va, primero, ¿cómo hacemos para detectar los puntos de discontinuidad? Igual el denominador a 0. Muy bien. ¿Mm? Que acá ya casi que los vemos los puntos de discontinuidad, ¿no es cierto? 4. ¿Solamente? Menos 4. Claro. Es una cuadrática, pero si esta la podemos resolver sin resolvente, me queda que x es igual a la raíz cuadrada de 16, que es 4 y menos 4. Entonces los puntos de discontinuidad son 4 y menos 4. ¿Sí? ¿Cómo saber si la discontinuidad es evitable o inevitable? hay que buscar el límite. Muy bien. Entonces primero vamos a ver para 4. Entonces vamos a calcular el límite. Calculamos el límite cuando x tiende a 4. Hay que hacer la sustitución directa. Ajá, muy bien. ¿Y cuánto nos da? 0 sobre 0. Pero sí, 0 sobre 0 te queda indeterminado. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Cómo hacemos ahí para trabajar esa indeterminación? Había que multiplicar la raíz por el conjugado. Bueno, muy bien, exactamente. ¿Y cuál es el conjugado? Raíz cuadrada de x más 2. ¿Y dónde lo ponemos eso? Lo multiplicás y En tanto ambos arriba términos. como abajo. Muy bien. Unos capos. Yo voy poniendo lo que ustedes me dicen, Y ahí arriba podés sacar, sería la raíz de x, ya la podés sacar porque también va a estar elevado al cuadrado. Eso. ¿Qué teníamos acá arriba? ¿Qué dijimos que teníamos? Una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. ¿Sí? Ya que estamos bastante cancheros, el x cuadrado menos 16, ¿cómo lo podemos escribir? Esto también es una diferencia de cuadrado. X menos 4 por x más 4. Ténganlo en cuenta eso, chicos. O sea que eso es x menos 4
por x más 4. Y esto multiplicado por la raíz de x más 2. Bien. ¿Qué nos queda? Arriba nos queda x menos 4. Acá abajo me queda un x menos 4. Entonces ya sabemos que eso lo podemos simplificar. Y ahora tenés que reemplazar con el 4. Claro. ¿Cuánto nos da? Arriba, no sé, 0. No. Cuando vos 1. dividís un número por sí mismo, te queda 1. Ah, sí. Sí, ojo porque es un error muy común ese. No, cuando yo estoy dividiendo, entonces me queda 1. Y abajo, 8 por la raíz. 8 por 4, creo. claro, ¿cuánto es 8 por 4? 32. 32. O sea que, como existe límite, la discontinuidad Es evitable. es evitable. O sea que en el 4 la vamos a poder evitar la discontinuidad. ¿Qué tenemos que hacer ahora, chicos? Lo mismo, pero con menos 4. Con la Lo otra mismo, raíz. pero con menos 4. Lo mismo, pero con menos 4. Entonces calculamos el límite cuando x tiende a menos 4 de la raíz de x menos 2 sobre x cuadrado menos 16. Ahora tenés que reemplazar Sí. la raíz cuadrada de menos 4 menos 2. Y abajo ya sabemos que me da menos 4 al cuadrado de 16 menos 16. ¿Qué está pasando acá? ¿Es cuadrado un número negativo? Claro. Acá tengo el cuadrado de un número negativo. Y esto no existe. Esto no existe. Entonces, esta función no existe para los negativos. La raíz de x no existe para los negativos. O sea que no lo tenemos en cuenta. ¿Se entiende, chicos? Sí. No existe. Ahí no existe. Bueno, ¿Directamente siempre no va a existir, digamos, o...? siempre que vos tengas la raíz cuadrada de x, Ah, claro, sí. esto tiene sentido solamente si x es positivo. Si Claro. x es mayor o igual que c. Si x es negativo, vos no la podés evaluar. Entonces no existe la función para los negativos. Entonces, no existe.
¿Y se deja expresado así? Claro, claro. O sea, no es que hay un punto de discontinuidad en -4, sino que esta función no se puede expresar para los negativos, o sea, está fuera del dominio. ¿Eh? El dominio son los positivos. Esto acá habría que haberlo aclarado antes. ¿Eh? Esto tiene sentido solamente si x es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Y porque tenemos una raíz, y esto lo podemos evaluar solamente para los positivos. ¿Mm? Entonces, si nos aparece, como en este caso, un número que no es negativo, no hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si sacando los puntos de discontinuidad y tenemos una raíz, ¿ponemos directamente que no existe o planteamos así que raíz de, por ejemplo, -4 directamente no existe? ¿Hay que hacer la solución o no? Claro, es probable que a lo mejor no te des cuenta al principio y después cuando lo evalúas, ahí te das cuenta que no existe, entonces se lo pones acá. ¿Mm? Porque a lo mejor al principio venís con entusiasmo, que si no te das cuenta de que la raíz no existe para los números negativos. Pero cuando tenés que evaluarla, ahí te das cuenta de que no está. Entonces, bueno, no existe. ¿Por qué no existe? Ah, no, bueno, porque tenía una raíz cuadrada y esto existe solamente para los x positivos. ¿Mm? Entonces, o se lo pones antes o se lo pones después, no importa eso. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, sí. Finalmente hay que redefinir la función. ¿Mm? ¿Cómo se redefine la función? Bueno. La función la redefinimos. Raíz de x menos 2 sobre x cuadrado menos 16. ¿Siempre hay que copiarla así y poner el otro valor abajo? ¿Sí? Ok. Esto es, para todo x, pero nos dimos cuenta de que x tiene que ser positivo. Para todo x positivo, porque hay una raíz cuadrada dando vuelta. Ujú. Tal que ¿qué? Tal que x sea distinto a 4. ¿Mm? Entonces, para cualquier número positivo y distinto de 4, aplicamos esta función. Le podemos aplicar. Ahora, si x es igual a 4, esta función no existe. Pero ¿qué valor le podemos asignar si x es igual a 4? 1 sobre 32, que es el valor del límite. Y ahí terminaría, digamos. Ahí terminaría. Listo. Entonces, ¿de qué se compone el ejercicio? De detectar los puntos de discontinuidad. ¿Mm? O sea, el denominador lo igualamos a 0. Calcular los límites. Analizar el resultado. Si los límites existen, la discontinuidad es evitable. Si no existen, es inevitable. Y después redefinir la función, o sea, curar la función en los puntos donde tenemos la discontinuidad evitable. ¿Sí? Sí. Bueno, con esto terminaríamos toda esta parte de continuidad y discontinuidad. Bueno, ahora vamos a seguir, chicos. Y tengo que empezar con un tema nuevo. ¿Ustedes están muy cansados, muy agotados? No. Bueno, seguimos. ¿Saben por qué? Porque tengo miedo de que si hacemos una pausa, cuando retome la sesión de Zoom, no pueda, porque ya me pasó una vez. Bueno, vamos a arrancar con el tema de nuevo. Esto al principio nos va a costar un poquito entenderlo, que es derivada. La derivada. Derivada de una función. Bueno, esto para ustedes es un concepto completamente nuevo, pero desde el punto de vista matemático es uno de los conceptos más importantes que
que desarrolló lo que se llama el análisis matemático. Vamos a ir viéndole de a poquito hasta que desencadenamos en el concepto de la derivada. Ustedes esto acá lo tienen todo explicado en el apunte que está en el aula virtual, pero siempre una explicación adicional viene bien. A mí si esto me mandaban solo un texto, no sé si lo hubiese entendido. Acá tenemos una función. Vamos a tomar un punto que lo vamos a llamar X y para individualizarlo un poco lo ponemos X0. Vamos a evaluar la función en este punto. O sea que me voy hasta la gráfica. Entonces ahí tenemos un valor de I. A este punto lo vamos a llamar P. Y esta ordenada, eso es la función evaluada en X0. La función que tengamos evaluada en X0. ¿Hasta ahí está entendido, chicos? Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A ese valor X0 le vamos a agregar un determinado valor, que siempre ese valor en los textos, en todos lados, ese valor lo vamos a llamar H. H. Entonces vamos a tener un nuevo punto que ¿a qué va a ser igual? A X0 más H. X0 más H. ¿Hasta ahí estamos? Vamos hasta la gráfica de la función, evalúo la función en ese punto, obtenemos un nuevo punto que lo vamos a llamar punto Q, que ese punto Q, el valor de I, ¿cuál sería el valor de I, chicos, del punto Q? F en X0 más H. Muy bien. F evaluado en X0 más H. Fíjense, vamos a continuar con este valor hasta acá. Y este segmento que tenemos acá, es lo que cambió la función cuando pasamos de X a X0. Estábamos en este punto, nos vamos al punto Q, todo ese segmento en amarillo es lo que creció la función. ¿Eso lo ven? Esto lo vamos a llamar delta I. Delta I. ¿Qué es delta I? El incremento de la función. Incremento de la función. Esa es la letra griega delta. ¿Cuánto vale ese segmento, chicos? Ese delta I. Sería la función de X en 0 más H menos F en X. 0. Perfecto. Muy bien. La función en X0 más H, o sea, eso sería desde acá hasta acá, menos esto. O sea, es la función en X0 más H menos F de X0. Eso es lo que llamamos el delta I. Vamos a borrar estas llaves porque si no me queda muy sucio todo. El incremento de la función. Bien.
Vamos a llamar variación a un cociente. Y decimos que en H, que lo ponemos acá abajo, la función tuvo un incremento delta I. ¿No? O sea, ¿cuánto varía la función en H? Y varió delta I en H. O sea, F en X0 más H menos F en X0 sobre H. O sea, estamos haciendo la división entre este segmento que está en amarillo dividido este segmento que está en rojo. ¿Estamos? Estamos haciendo el cociente entre el segmento que está en amarillo dividido el segmento que está en rojo, que en nuestro caso vale H. ¿Cómo lo llamamos a ese cociente? Variación. ¿Sí? Atente acá. Vamos a unir P con Q mediante una recta. Vamos a unir P con Q mediante una recta. No se pierdan, ¿eh? Vamos a unir P con Q mediante una recta. Ustedes también lo hacen. Bueno. P con Q mediante una recta. Esta recta, PQ, se dice que es una recta secante. Una recta secante. ¿Por qué decimos que es una recta secante? Porque corta la gráfica en dos puntos. Corta a la gráfica en dos puntos. Es una recta secante porque corta a la gráfica en dos puntos. Toda recta secante, toda recta, tiene una pendiente. Una pendiente. Pendiente de la recta secante. Toda recta tiene una pendiente. A ver, chicos, no se pierden. Pero si una recta tiene una pendiente de 2/3, ¿cómo graficamos una recta que tiene pendiente 2/3? ¿No era 3 para la derecha y 2 para arriba? 3 para la derecha y 2 para arriba. Entonces, fíjense, por ejemplo, si estamos en este punto, sería esto a la derecha y esto para arriba. O sea que es, ¿cómo es la pendiente de PQ? Delta I sobre H, o sea, F en X0 más H menos F de X0 sobre H. ¿Me van siguiendo? Sí. O sea que la pendiente de esta recta es lo mismo, lo que llamamos la variación. La pendiente de la recta secante es, bueno, en H, que lo ponemos abajo, se movió F en X0 más H menos F de X0. Profe, después de la M, ¿qué es lo que pone?
Está bien la pregunta y disculpen. Es pendiente de la recta secante. Ah, es una R y una S. Sí. Yo pensé que era raíz cuadrada de 5, pensé que era. Yo digo, ¿por qué? Ay, no, chicos, sí, cuando tengan esas dudas me paran, ¿viste? Porque No, listo, gracias. pendiente, M es pendiente, R recta, S secante, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que definimos la variación. ¿Qué es la variación? Lo que crece, lo que cambia la función, de acuerdo a lo que se mueve X. Lo que cambia la función dividido lo que se mueve X. Pero eso también es la pendiente de la recta secante. O sea que la variación, que la definimos como lo que cambia la función con respecto a lo que cambia la variable, es lo mismo a lo que definimos como la pendiente de la recta secante. ¿Hasta acá estamos todos entendidos? Bueno, atenti, no escriban nada. Lo que vamos a hacer ahora es, este valor de h que tomamos antes que era acá, lo vamos a empezar a achicar. H se achica, se achica, se achica, se achica, se achica. ¿Sí? H se achica, se achica, se achica, se achica, se achica. ¿Qué pasa con el punto Q? Que lo tenemos allá arriba. Va bajando. Claro, se va deslizando sobre la gráfica, hasta que se va a posicionar prácticamente por encima de P. Repito, acá abajo tenemos H. Este valor de H, ese valor de H, se achica, se achica, se achica cada vez más. El punto Q se va a venir desplazando a lo largo de la curva. Entonces, acá teníamos P, acá teníamos Q. ¿Cómo lo encontramos a ese valor de Q? Y a ese valor de Q lo encontramos sumándole a P un valor que lo llamamos H. Estoy volviendo un poquito. Entonces, tocar este punto es X0 más H. Estoy medio pesado con esto, pero quiero que se entienda bien esta primera parte. Y esto es la función en X0 más H. Entonces, ¿qué dijimos? Que X pasaba de este punto a este punto. El valor de Y se modificaba, este valor. Hacíamos el cociente vertical sobre horizontal, rojo sobre amarillo. A eso lo llamamos variación. Y eso era, también dijimos, la pendiente de la recta PQ. Eso era la pendiente de esta recta PQ, que como dijimos que era esa recta, secante. Por eso le poníamos MRS. ¿Qué decimos ahora? Que vamos tomando valores de H cada vez más pequeños. El punto Q se desliza sobre la curva, acercándose más y más ¿a quién? A P. A P.
hasta que se posiciona casi al lado de P. Un punto al lado del otro. Entonces, este punto P que teníamos acá, se empieza a mover, se empieza a mover, se empieza a mover. Repito, ¿cuándo se mueve? Y porque este valor de H que antes era esto, se empieza a achicar, 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 hasta que prácticamente no vale nada. Entonces, ese punto Q lo vamos a tener ahora al lado de P. Un punto al lado del otro. El punto Q que se venía deslizando se posiciona al lado. ¿Sí? El valor de H, ¿cuánto se me hizo para que Q coincida con P? Casi X0. Casi 0. O sea que a H lo hicimos tender a 0. Este valor de H, repito, este valor de H, lo achicamos, lo achicamos, lo achicamos, lo achicamos y tiende casi a 0. La recta PQ era una recta que unía P con Q, ¿no es cierto? La recta PQ era una recta que unía P con Q. Pero yo ahora a Q lo tengo al lado de P. Q lo tengo al lado de P. ¿Cómo hago para unir una recta con un punto que está al lado? Y esa recta ya no va a ser más una recta secante, sino que se me va a transformar en una nueva recta, que es lo que se llama la recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? Una recta que toca a la gráfica en ese punto. Entonces, si unimos P con Q, la recta se transforma en una recta. ¿Cómo dijimos que era la recta? Tangente. Tangente. Recta tangente. ¿Qué significa recta tangente? Que toca a la gráfica en un punto. Ustedes dicen, y pero ahí vos tenés dos puntos, P y Q, pero están uno al lado del otro. Y un punto no tiene dimensión. Decir que un punto está al lado del otro es que está prácticamente encima. Entonces, chicos, a ver si se entendió más o menos. ¿Cuál va a ser ahora la pendiente de la recta tangente? A ver, ¿se acuerdan cómo era la pendiente de la recta secante? Era F, la función de X a la 0 más H, menos la función de X0. Muy bien. Sobre H. Sobre H. Esta era la pendiente de la recta secante, la recta que uníamos P con Q. Pero ¿qué pasó con este H ahora? ¿Cómo hacemos para que una recta tangente se transforme en secante? ¿Este H a qué tiende? A 0. Tiende a 0. A 0. O sea que la pendiente de la recta tangente va a ser igual que la pendiente de la recta secante. Y solo cambia la parte de abajo, digamos. La parte de abajo va a ser igual. Pero ¿qué le tenemos que decir? Que ese H tiende a 0. Entonces, ¿eso cómo lo decimos? El límite. Límite cuando H tiende a 0. Límite cuando H tiende a 0. Entonces, la pendiente de la recta tangente es el límite cuando H tiende a 0 de la pendiente de la recta secante. ¿Sí? Sí.
a este límite, cuando h tiende a 0, de f de x0 más h, menos f de x0 sobre h, esto es lo que se conoce como la derivada de la función. Esto es la derivada. La derivada es un límite. El límite cuando h tiende a 0 de lo que varía la función dividido lo que varía la variable. Y eso lo simbolizamos como f' en x0 en este caso. Ese es el concepto de la derivada de una función. ¿Puedo dar vuelta a la hoja, chicos? Sí, profe. Entonces, la derivada, ¿qué es? Es el límite. Cuando h tiende a 0, lo escribimos una vez más, de la función evaluada en x0 más h menos la función evaluada en x0 sobre h. ¿Cómo se representa? Con f'. Tiene dos interpretaciones. Tiene dos interpretaciones. Una geométrica. ¿Cuál era la interpretación geométrica? A ver si redondeamos un poquito esto. Era la que la pendiente de la recta Tangente. tangente. Es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto. Es la tangente de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente. Pero fíjense que también habíamos hablado de la variación. La variación. Al principio de todo, la variación. Pero ahora este valor h tiende a 0. Entonces, ¿qué es también la derivada? Es lo que vamos a llamar la variación instantánea. A esta división la vamos a llamar cociente incremental y podemos decir que la derivada es el límite del cociente incremental. Ahí tenemos la definición de derivada, el concepto matemático. Es el límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h menos f en x0 sobre h. Eso se lo tatúan en el antebrazo, si le queda lugar. ¿Qué representa eso? La pendiente de la recta tangente. ¿Y qué más? La variación instantánea.
¿Puedo dar vuelta a la hoja? Sí. Bueno. ¿Vieron que le dije que iba a ser pesado? Lo estoy consiguiendo. Vamos a repasar un poquito todo lo que vimos, chicos, pero lo vamos a hacer un poquito más rápido. Vamos a hacer la gráfica de la función. Tomamos un punto. Lo llamamos x0. A este valor lo incrementamos un valor h. ¿Sí? Pero después lo empezamos a acercar hasta x0. O sea que h prácticamente tiende a 0. ¿Está? Entonces, primero teníamos un valor h. Generamos un punto acá, que lo llamamos x0 más h. Me iba a la gráfica de la función, y acá teníamos el punto P. Y acá teníamos el punto, no, este era Q. U y P en X0. Bien. Acá teníamos P, acá teníamos Q. Uníamos P con Q, esa recta era una recta secante. Cuando unimos P con Q, esa recta es una recta secante. RS. Ahora este valor H lo hacemos tender cada vez, tomamos un valor de H cada vez más chico. O sea, lo que antes era así, ahora lo achicamos. ¿Sí? ¿Qué pasa con este punto Q? Se empieza a deslizar a lo largo de la gráfica y se posiciona al lado de P. La recta secante deja de ser secante y se transforma en otro tipo de recta que dijimos que era recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? Es una recta que toca la gráfica en ese punto. ¿Estamos? Entonces, la recta que teníamos acá en Bordeaux se transforma en esta recta amarilla que la llamamos recta tangente. ¿Estamos? Sí, bro. Si nosotros hacíamos la división entre de un punto al otro, vertical, delta I sobre H, si hacemos este cociente vertical sobre horizontal, delta I sobre H, eso lo llamamos variación. Pero esa variación era lo mismo que la pendiente de la recta secante. Ahora, cuando este valor de H tiende a 0, si H tiende a 0, entonces dijimos que la recta secante se transforma en recta tangente. Que es esta recta que tenemos en amarillo acá. ¿Cuál es la pendiente de esa recta tangente? Era la pendiente de la secante, que es vertical, f en x0 más h, o sea, lo que llamamos delta i, menos f de x0, sobre h. ¿Cómo hacemos que la recta secante se transforme en tangente? Y h hay que hacerlo tender a 0. ¿Qué nombre le vamos a poner a este cociente? La derivada. La derivada. ¿Cómo la vamos a representar? F'. Allá. ¿Está claro todo hasta acá, chicos? Creo que sí. Creo que sí. Bueno. Esto es lo fundamental, lo que tenemos en esta pantalla. Esto es fundamental.
¿Mm? Y la fórmula de la derivada, obviamente, límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h menos f en x0 sobre h. Bueno, entonces, bueno, vamos a tomarnos un ratito ahora para ver, vamos a dar 10 minutos más, chicos. ¿Cómo funciona este límite en las distintas funciones? O sea, ¿qué valor me da la derivada en las distintas funciones? Por ejemplo, en la función constante, que es la primera función constante. Recuerden que la función constante, la gráfica de una función constante, era una recta horizontal. ¿No es cierto? Era una recta horizontal. ¿Y cuál era la ley de una función constante? Y f de x igual a una constante, un valor k. Bueno, ¿cómo hacíamos con la derivada? Teníamos un valor x0, lo ampliábamos. Acá tenemos x0, acá tenemos x0 más h. ¿Cómo calculamos la derivada? Y dijimos que era el límite cuando h tiende a 0 de f en x más h menos f de x sobre h. Entonces vamos a ver cuánto nos da este límite en el caso de la función constante. A ver, chicos, ¿cuánto vale la función constante en el punto x0 más h? ¿Cuánto vale la función en este punto? K. K. Muy bien. K. Menos. ¿Cuánto vale la función constante en nuestro caso en el primer También. punto? También K. También K. Sobre h. ¿Cuánto es K menos K? 1. ¡Ay! 0, perdón. Ya quedamos medio... K menos K. K menos K es el cero redondo, 0. Porque esto es 8 menos 8, 5 menos 5, 0. Y abajo tenemos h, que es un valor que tiende a 0, pero esto no es un indeterminado. ¿Por qué? Porque el de arriba es el 0. Es el 0. Lo que es indeterminado es tiende a 0 sobre tiende a 0. Arriba es 0. O sea que ¿cuánto me dio la derivada? 0. Entonces, si tenemos una función constante, la derivada, o sea, ese cociente, vale 0. Por ejemplo, bueno, si la función es f de x igual a 2, que es una función constante que pasa por 2, la derivada es 0. ¿Estamos, chicos? Sí. Bueno, y así vamos a ir viendo que cada función
tiene su propia derivada. Cada función tiene su propia derivada. Vamos a ver 2 más, nada más, les juro. Porque deben estar cansados, pobres. Vamos a ver cuál es la derivada de la función x. F de x es igual a x. ¿Eso qué quiere decir? Que y es igual a x. Esta función en 0 vale 0. En 1, ¿cuánto vale? 1. En 2, vale 2. O sea, era lo que llamamos la función identidad. Era una recta 45 grados. Esa es la función f de x igual a x. ¿Sí? Bueno, a ver como para que se entienda. Acá tenemos un valor x, acá tenemos un valor x, y acá vamos a tener un valor x más h. ¿Cuánto vale este segmento vertical? Acá y acá. P y Q. Sí, pero ¿cuánto vale este segmento? Y en el I tenés que mirar. No. La función me dice que y es igual a x, o sea que lo que está en vertical... Ah, entonces vale lo mismo, X, vale I. X igual O sea, a I, entonces X igual a I igual a X. claro, este segmento vale x y este segmento vale x más h. Porque si la función es que f de x es igual a x, estamos diciendo de que y es igual a x, o sea, lo que está en vertical es lo mismo que lo que está en horizontal. ¿Sí? Vamos a ver qué resultado me da la derivada en este caso. ¿Qué era la derivada? Era el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x sobre h. A ver, vamos a ver en este caso cuánto me da. Entonces esto acá es el límite cuando h tiende a 0. Atenti, chicos. ¿Cuánto vale el valor de la función en x más h? I. Sí, ¿y cuánto I más sería? H. I más. No, ¿cuánto vale la función evaluada en este punto? ¿Qué dijimos? ¿Cuánto vale este segmento en vertical? X más h. Menos. ¿Cuánto vale la función evaluada en x? O sea, en x, ¿cuánto vale este segmento vertical? X. X X. sobre h. Acá tengo una x positiva y acá tengo una x negativa que se me va. ¿Qué me queda? H sobre h. Que tiende a 0 sobre tiende a 0. Pero yo las puedo simplificar y me queda 1. Entonces, ¿cuánto es la derivada de x? 1. Sí. La derivada de x es 1. La derivada de un número, que no sé dónde lo hice, ¿lo borré? ¿Dónde está? ¿Lo habré borrado? Se me borró. La derivada de un número
era, acá está. La derivada de la función constante era 0. La derivada de un número es 0. La derivada de x es 1. Entonces ustedes dicen, bueno, no, yo quiero saber cuál es la derivada de x cuadrado ahora. ¿No es cierto? ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? Bueno, no vamos a hacer más la gráfica. Directamente vamos a calcular el límite. ¿Qué límite? Límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h, esto acá lo pongo, pero después no lo ponemos más, menos la función evaluada en x sobre h. Ahora la función es la función cuadrática. A ver, chicos. Esto es el límite cuando h tiende a 0. ¿Qué pondríamos acá? Te quedaría x al cuadrado más h más menos x al cuadrado. Claro, muy bien, muy bien. Pero hay un pequeño error. Es la función cuadrática, o sea, la función cuadrática evaluada en x más h. O sea que el cuadrado va acá. ¿Sí? O sea, en vez de x, vos vas a colocar x más h. Entonces te queda x más h elevado al cuadrado. ¿Menos qué? X al cuadrado. Menos x al cuadrado. Sobre h. O sea, la función cuadrática evaluado en el punto posterior, que es x más h, menos la función cuadrática evaluada en el punto anterior. Si h tiende a 0, esto acá me queda x al cuadrado menos x al cuadrado, me queda 0 sobre 0, que es indeterminado. Entonces vamos a romper esa indeterminación. Vamos a romper esa indeterminación. ¿Cómo? ¿Qué tenemos acá? Un binomio elevado al cuadrado. X más h elevado al cuadrado. Eso es el cuadrado del primero. Más 2 veces el primero por el segundo. Más el cuadrado del segundo. Menos x cuadrado. Sobre h. ¿Qué ven ahí, chicos? Esta x Eso lo cuadrado, podés tachar. esta la podemos tachar. Vamos a sacar un h factor común para poder simplificar con el denominador. ¿Qué me queda? 2x más h sobre h. Simplifico el que está arriba con el que está abajo. ¿Cuánto me quedó? 2x más h. Pero h es un número que tiende a 0. O sea que me quedó 2x. 2x. Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x. No, perdón. Si tenemos la función x al cuadrado, la derivada es 2x. Bueno.
Tenía ganas de seguir, pero le había prometido que esto era lo último que íbamos, pues me imagino que ya están cansados. Bueno, a ver, que no puedo volver a la pantalla. Ahí estamos. Bueno, chicos, muy bien por el aguante. Julia, Celeste, Homero, Valentín, Anto, Luz, Luca, Berenice, Pamela, Victoria, Tomás Nágel, Brian, Infer. ¿Hacemos el viernes una clase? Bueno, Bueno, profe. ¿Eh? Yo les aviso después, le mando el código. Dale. Para ¿A no las perder 10 sería? contacto. ¿Cómo? ¿A las 10 sería? Sí. A no ser que me pase algo, porque por ahí tengo que cumplir con alguna obligación, pero en principio es a las 10. Yo después le paso el código. Me interesa la clase para el hecho de tener 2 clases por semana nos da mucha mayor continuidad en todo lo que estamos trabajando. bueno. Profe, por las dudas le aviso que nosotros el viernes 6 de noviembre falta un montón, pero tenemos examen de probabilidad estadística, así que ese viernes no vamos a poder conectarnos a clase. Perfecto, Berenice, no hay problema. Vemos después si. Ojalá que no necesitemos. Bueno, Pero bueno. Bueno, les tengan en cuenta una cosa. Todo lo que vimos hoy yo les voy a subir en el aula virtual, en la pestañita que ya hice derivada. Hay una nueva pestaña que dice derivada. Tengan en cuenta que tienen un cuestionario que lo tienen que completar, que resolver. Y todo lo que es de continuidad está toda la práctica resuelta. ¿Estamos? profe. Bueno, chicos, nos vemos, que sigan bien. Chao, hasta luego. Chao, profe. Gracias. Chao, chao.